Imagina una noche oscura, con el viento susurrando entre los árboles, cuando Juan, sentado al calor de una fogata, escucha una historia de su abuelo que nunca podrá olvidar. «Juanito, déjame contarte algo que me sucedió cuando tenía tu edad», dijo el abuelo, su voz temblorosa pero firme, llena de misterio. Algo que me marcó para siempre y que aún me pone los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. Juan se acomodó en su asiento, intrigado. El abuelo empezó a relatar una historia que lo transportó a su juventud, a un momento cuando el mundo dejó de ser lo que parecía. «Cuando era adolescente», continuó el abuelo, «mis amigos y yo fuimos contactados por extraterrestres. Nos dijeron que habíamos sido elegidos para una misión fuera del planeta. Esos seres eran de diferentes tamaños, con alturas similares a la de los humanos, pero sus proporciones eran completamente distintas. La cabeza ocupaba como el 40% del cuerpo. Las extremidades eran muy cortas, y el cuerpo parecía absorber gran parte de las extremidades. Ellas eran de color rosáceo y rojizo, pero su piel tenía reflejos tornasol. De niños pensamos que eran personas disfrazadas, pero ahora que lo pienso, fue real. ¡Muy real! De los 4, solo yo me negué. Los otros 3, pensando que era una broma, aceptaron sin dudar. Ese día no pasó nada, y nos reímos pensando que había sido solo una fantasía loca. Pero los días siguientes todo cambió. Uno por uno, mientras mis amigos estaban en sus actividades cotidianas, desaparecieron sin dejar rastro. Era como si la tierra misma los hubiera tragado. Y luego, el verdadero horror comenzó a desenredarse. Me contaron que durante la misión, los extraterrestres les drenaban la energía. ¿Y cómo lo hacían? Pues de una manera tan retorcida que cuesta creerlo. Les daban un aparato, parecido a nuestros teléfonos actuales, que proyectaba imágenes extremadamente provocativas para el ser humano. Los mantenían en un estado de excitación constante, porque habían descubierto que en ese estado, los humanos generaban una energía descomunal. Pero lo más aterrador es que no les permitían tocarse ni liberar esa energía de ninguna manera. Imagina un cuarto con paredes altísimas, luminosas, pero de colores oscuros, con un techo lleno de extractores silenciosos que succionaban una especie de humo que emanaba de los humanos, principalmente de la zona del vientre. Y lo peor, Juanito, lo peor de todo es que en ese lugar habían muchos otros humanos, todos envejeciendo rápidamente, como si la vida se les escapara. Varios morían delante de otros, transformándose en casi momias en cuestión de días. Esos extractores absorbían más que solo energía. Parecían drenar la esencia misma de su juventud y vitalidad. Un año después, continuó el abuelo con voz quebrada, me encontré con uno de mis amigos. No podía creer lo que veía. Había envejecido como 40 años. Su cabello, antes oscuro, estaba ahora completamente blanco, y su piel, llena de arrugas profundas. Me contó todo lo que había vivido, el horror de esa misión, y cómo, por alguna razón inexplicable, apareció de nuevo en su hogar. Juan, con los ojos abiertos como la luna, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Abuelo, ¿qué pasó con los otros 2 amigos?», preguntó, casi sin aliento. «Jamás volvimos a saber de ellos», respondió el abuelo con un suspiro. «Y cada vez que miro al cielo, me pregunto si aún están allá, atrapados en esa pesadilla eterna». La fogata chisporroteó, y el viento pareció aullar más fuerte, como si la misma noche susurrara en complicidad con el abuelo. Juan jamás volvió a mirar las estrellas de la misma manera. Hola, todas mis experiencias me han llegado en forma de comunicación onírica. Me siento como si hubiera sido observada periódicamente por extraterrestres desde que tenía 3 años. Empezaré mi historia por ahí. Mi primer recuerdo en la vida es un sueño que tuve cuando tenía 3 años. Siempre fui una niña muy cognitiva, con tendencias a pensamientos y curiosidades más profundas que quizás no eran apropiadas para mi edad. En el sueño, me despertaba en una habitación totalmente oscura, a excepción de la luz de la luna que entraba por la ventana. Cuando abrí los ojos en el sueño, enfoqué la vista en una pared lejana que estaba justo delante de mí. Contra la pared, apenas iluminado por la luz de la luna, había uno de esos grandes cofres de juguete de la vieja escuela
que parecen un cofre del tesoro clásico. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, pude ver que en el interior del cofre me miraban 2 o 3 pequeños seres extraterrestres. Estaban dentro del baúl, pero me miraban a través del espacio que habían creado al levantar la tapa unos 30 centímetros. Tenían ojos grandes, cabezas redondas y eran silenciosos. Sus ojos grandes eran oscuros y no parpadeaban. Recuerdo que no sentí miedo en absoluto. Me sentí en paz, observada, y sentí que se levantaba un velo. Me desperté al cabo de un minuto de saber que me estaban observando en este estado de sueño. Eso sí, yo no sabía lo que eran los extraterrestres cuando tenía 3 años. Recuerdo que me sentía afín a ellos e ilesa. Pienso en este sueño a menudo, aunque ahora tengo 20 años. No volví a tener otro sueño de comunicación extraterrestre durante mucho tiempo después de aquello. Sin embargo, mi insaciable curiosidad y afinidad por saber más sobre los seres extraterrestres fue increíblemente desenfrenada durante toda mi educación, e incluso ahora. Recuerdo que de niña deseaba que me visitaran muy a menudo. Tenía 17 años cuando tuve otro sueño extraterrestre. En mi sueño, de forma similar a mi primer sueño a los 3 años, me desperté dentro de mi sueño. Esta vez, en lugar de estar en una habitación oscura, me desperté en completa blancura. No era una habitación blanca, sino que me desperté en la nada. Blancura infinita en primera persona. Aunque no veía mi cuerpo en el sueño, obviamente podía sentir que estaba tumbada. De pie a mi lado y muy alto sobre mí, había un ser. No se parecía en nada a las especies alienígenas teorizadas que han sido documentadas en los medios de comunicación o por el gobierno. Era erguido y alto, con una piel pigmentada de un rojo muy tenso. Parecía una especie humanoide, pero con fuertes influencias de rasgos de hormiga. Cuello largo y delgado, brazos y piernas largos y delgados, pero con una formación del torso y la cabeza que recuerda mucho a la de una hormiga. Especialmente el color de su ser me recordaba a la coloración de una hormiga roja. No recuerdo si había 1 o 2 de estos seres. Mientras se erguía sobre mí, me sentí como si estuviera tumbada a su voluntad. Tuve los mismos sentimientos que cuando tenía 3 años, mientras estaba tumbada con un contacto visual inquebrantable con este ser. No me sentía asustada, débil o en peligro. Una vez más me sentí afín, serena, observada, y pude sentir que me habían colocado allí intencionadamente. El ser no parecía hablar ni abrir su pequeña boca, pero recuerdo vagamente una vibración procedente de él. No había palabras habladas en este espacio infinito de blanco. Sin embargo, no me sentí en silencio. No tenía la sensación de estar soñando en la tierra. Me desperté del sueño y no pude dejar de pensar en él durante los días siguientes. Una semana después del sueño, fui a una tienda de segunda mano a la que no suelo ir porque está lejos de mi casa. Mientras compraba, saqué de la estantería una camisa que jamás habría sacado de la estantería. Era una fea camiseta de manga larga de color marrón apagado. No vi nada en la parte trasera, pero cuando le di la vuelta para ver la parte delantera, ponía Alien Abduction en mayúsculas. Inmediatamente pensé en mi sueño. Supongo que, dado que mis 2 sueños se han producido con 12 años de diferencia, debería anticiparme al próximo cuando tenga 34. En los barrios más oscuros y olvidados de la República Dominicana, existía un lugar conocido como la parte atrás. Mientras el país avanzaba económicamente, en estos callejones estrechos y sin ley, se desarrollaban horrores que pocos se atrevían a mencionar. María era una joven madre que vivía en este barrio con sus 2 hijos pequeños. Su esposo había emigrado a Estados Unidos, dejándola sola para enfrentar las duras realidades del día a día. A pesar de las dificultades, María se mantenía fuerte, trabajando largas horas en una fábrica textil para poder alimentar a sus hijos. Sin embargo, últimamente algo más inquietante había comenzado a suceder. Una serie de desapariciones había sacudido el barrio. Personas que vivían en la parte atrás simplemente dejaban de ser vistas, sin dejar rastro alguno. Primero fue el hijo de su vecina, luego el anciano de la esquina, y ahora María notaba que alguien la observaba a ella y a sus hijos. No podía sacudirse la sensación de que estaban siendo acechados. Una noche, mientras los niños dormían, María escuchó un ruido en la puerta. Armándose de valor, tomó un cuchillo de la cocina y se acercó lentamente. Al abrir la puerta no vio a nadie,
pero encontró una nota escrita con letras torcidas y manchada de sangre seca. Nos vemos pronto. El terror se apoderó de ella. Decidió no dormir esa noche, vigilando a sus hijos desde la sala. Al amanecer, decidió ir a la policía, pero las autoridades locales desestimaron sus miedos, diciendo que probablemente era una broma de mal gusto. Desesperada, recurrió a Juan, un amigo de la infancia y ahora psicólogo, que había regresado al país tras años de vivir en el extranjero. Juan había estudiado fenómenos de ansiedad y paranoia, y aunque al principio pensó que los miedos de María podrían ser resultado del estrés, pronto se dio cuenta de que algo más oscuro estaba en juego. Juntos comenzaron a investigar las desapariciones y encontraron un patrón. Todas las víctimas habían recibido notas similares antes de desaparecer. Otra noche, María escuchó un ruido en la esquina oscura de la sala. Armándose de valor, se acercó lentamente. De repente, un humo espeso y oscuro comenzó a salir de la esquina, llenando la habitación en cuestión de segundos. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, como si estuviera entrando en otra realidad. Cuando el humo se disipó, María se encontró en una versión retorcida de su casa. Las paredes estaban cubiertas de un material viscoso y oscuro, y el aire estaba impregnado de un olor acre. A su lado estaba Juan, su amigo psicólogo, también atrapado en esta extraña dimensión. Ambos miraron a su alrededor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Avanzaron con cautela por la casa transformada, hasta llegar a una habitación iluminada por una bombilla parpadeante. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones manchada de sangre, con instrumentos quirúrgicos oxidados esparcidos por el suelo. En las paredes, fotos de las víctimas estaban pegadas, algunas con los ojos arrancados y otras con expresiones de dolor eterno. Al fondo, una figura encapuchada trabajaba en algo, murmurando palabras ininteligibles. Juan y María se quedaron congelados. La figura se volvió lentamente hacia ellos, revelando un rostro cubierto de cicatrices y una sonrisa torcida. «Bienvenidos», dijo con voz áspera. «He estado esperándolos». En un instante, Juan se abalanzó sobre la figura, pero fue rápidamente inmovilizado por una fuerza inhumana. María gritó, y la figura comenzó a reírse, un sonido que resonaba como metal raspando vidrio. «Ustedes serán mis próximos pacientes», dijo, mientras sacaba una jeringa llena de un líquido oscuro. Desesperada, María encontró una barra de hierro en el suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra la figura. La barra impactó, derribándolo al suelo. Aprovechando el momento, ayudó a Juan a levantarse y corrieron hacia la salida. Atrás, podían escuchar los gritos de la figura, jurando venganza. María despertó bruscamente en su cama, sudando y jadeando. Miró a su alrededor, reconociendo la familiaridad de su casa. Sus hijos dormían tranquilamente en sus camas, y todo parecía normal. Sin embargo, al mirarse al espejo, notó una marca en su brazo, una pequeña punción rodeada de un leve moretón. La misma marca de la jeringa en su pesadilla. Confundida y aterrada, llamó a Juan, quien confirmó haber tenido el mismo sueño y tener la misma marca en su cuerpo. Decidieron hacer pública su experiencia, revelando todo en un programa de televisión local. Mostraron las marcas y contaron sobre las desapariciones y el humo extraño. Pero en lugar de la reacción esperada, los conductores del programa se rieron y ridiculizaron la historia. Vaya. María y Juan parece que tienen una gran imaginación, dijo uno de ellos, sonriendo con burla. Es una bonita historia de ciencia ficción, ¿no creen? Además, en la audiencia y en los alrededores del estudio, Juan y María comenzaron a notar que algunas personas actuaban de manera extraña, como si no fueran dueñas de sus pensamientos. Sus movimientos eran mecánicos, sus miradas vacías. Parecía que estaban a merced de otros seres, controlados por una fuerza invisible. Lo más extraño era que se reían sin demostrar ánimos de hacerlo. El público en el estudio rió, y los conductores continuaron con sus bromas, restándole importancia a todo lo que María y Juan habían contado. Avergonzados y frustrados, María y Juan salieron del estudio sin haber logrado su objetivo. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, sintió una extraña sensación de incomodidad. Se miró nuevamente la marca en su brazo, preguntándose si todo había sido real o simplemente una ilusión. En el espejo, por un breve momento, le pareció ver la figura encapuchada detrás de ella, sonriendo con esa mueca torcida.
María parpadeó y la figura desapareció. Se tumbó en la cama, intentando calmar su mente, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Al otro lado de la ciudad, Juan también se debatía entre la realidad y la ficción, incapaz de determinar qué era verdad. Mientras el país avanzaba, en los oscuros rincones de la parte atrás, las sombras seguían acechando, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba más cada día. La batalla por la verdad y la cordura continuaba, pero para María y Juan, la conclusión de su historia seguía siendo un enigma, un confuso terror sin respuesta. Viví en una casa muy paranormal durante el cierre de COVID y fue una experiencia muy desagradable. La gran casa está situada en un suburbio desarrollado de Brisbane, Australia, y en realidad se parece a cualquier otra casa de los años 70 a lo largo de esa calle. Pero enseguida nos dimos cuenta de que ocurrían cosas inusuales, a menudo a la misma hora cada tarde. Primero sonaba el horno a las 5:30 cada tarde. A continuación, la cerradura de la puerta corredera se abría con un chasquido y el olor a deliciosa comida asiática inundaba la casa. En lo que respecta a los fantasmas, esto probablemente no suena tan mal, pero fue solo el comienzo de 18 meses de espeluznante miseria. Lo siguiente fue el olor a perro mojado. De forma aleatoria, olía como si el caniche mojado de alguien hubiera entrado en la habitación, especialmente en el garaje sótano, reformado, que servía de refugio a mi madre. Pronto, mamá empezó a quejarse de que la despertaba por la noche la sensación de un animal saltando en su cama. A veces estiraba las piernas y sentía como si un perro pequeño estuviera tumbado al final de la cama. También tenía la sensación de que alguien la observaba desde la puerta. Después de varios incidentes en el vecindario, instalamos una cámara exterior y un sistema de seguridad. A los 20 minutos de estar completamente instalados y en funcionamiento, mi teléfono recibió un bing. Había alguien afuera. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Desbloqueé el patio y el coche y volví a entrar para comprobar la cámara. Me giré hacia mi madre y exclamé: «¡Hey! Ahí está el perro fantasma». En la grabación de seguridad se podía ver una mancha brumosa, casi como de lluvia, cerca del coche y la silueta de una señora pequeña con un perro a sus pies. Después de aquel incidente, la cámara de seguridad empezó a fallar, al igual que nuestros teléfonos, luces, alarmas de incendios e incluso equipos musicales. De la noche a la mañana, todos los aparatos electrónicos se volvieron prácticamente inservibles. Afectaba a los teléfonos de nuestros invitados, a la conexión a internet, al horno y a los relojes de pared. Pero lo que me llevó al límite fue la alarma de incendios del vestíbulo. Nuestra casa, normalmente ocupada, estaba muy tranquila una noche. Mi hijo de 3 años y yo éramos los únicos que estábamos en casa y, para variar, se había dormido pronto. Decidí que yo también me acostaría temprano y estaba a punto de meterme en la cama cuando sonó la alarma de incendios del pasillo. Salí corriendo desesperada, intentando evitar que despertara a mi hijo, pero fue en vano. Mi hijo de 3 años se despertó y se unió a mí en el pasillo, y unos segundos más tarde la alarma se detuvo. Me volví hacia mi hijo para tranquilizarlo. Encontré a mi pequeño atónito, con cara de horror y señalando al techo. Mientras miraba en esa dirección, apareció una masa negra del tamaño de un plato de comida, que luego parpadeó entrando y saliendo de este reino, a falta de una mejor descripción. Tenía una de sus patas golpeando la alarma defectuosa, como si fuera la razón por la que la alarma había saltado. Esta cosa, oscura y premonitoria, parecía casi una araña, aunque técnicamente solo tenía 4 patas. Salió disparada por el techo, bajó por la pared, golpeó el suelo y luego se volvió hacia mí y mi hijo. En una fracción de segundo nos atacó, apuntando a mi hijo. Instintivamente, empujé a mi hijo detrás de mí y la criatura se estrelló contra mi pierna, haciéndose añicos. Por supuesto, pensé que estaba alucinando o algo así, pero la mirada en la cara de mi hijo de 3 años mientras gritaba: «¡El hombre araña!». Bueno, simplemente no sabía qué pensar o hacer. Todavía no entiendo por qué esa casa tenía tantos problemas paranormales, pero les puedo prometer que la araña no era un fantasma. Esta cosa nunca fue humana y no creo que estuviera destinada a estar en nuestro reino. Todo lo que sabía era que no iba a vivir en esa casa nunca más.
Utilicé los daños causados por la tormenta en la planta baja para forzar la ruptura del contrato de arrendamiento con nuestro casero. Nos mudamos 2 semanas después. Ahora tengo 25 años y tuve este encuentro cuando tenía 17. Ocurrió en una zona rural de Nueva Jersey durante el verano. Mi mejor amiga vivía en un pequeño barrio con una entrada que daba a un gran campo vacío. Una noche decidimos acostarnos para fumar hierba y mirar las estrellas. Llevábamos meses fumando y nunca habíamos tenido alucinaciones, solo el efecto normal. Alrededor de medianoche decidimos volver caminando a su casa. No estaba muy lejos, pero ambos sentimos una extraña tensión. Cuando estábamos casi llegando a la entrada de su casa, recuerdo haber dicho algo como: «Oh, gracias a Dios que hemos vuelto». Pero justo a mitad de camino, mi mejor amiga se detuvo y quedó quieta. La miré y vi que estaba mirando fijamente algo, así que seguí su mirada. Había algo agachado sobre lo que parecía ser un objeto metálico en su patio trasero. Solo era un adolescente, así que no estoy segura, pero creo que era la tapa de la fosa séptica o algo parecido. Nos vio mirándolo y de repente, los tres estábamos completamente sorprendidos. En un instante, la figura se levantó de estar agachada y fácilmente alcanzó una altura de unos 2,5 metros, si no más. Era tan blanco como una hoja de papel y muy delgado. Nos quedamos mirando tal vez 1 o 2 segundos más mientras corría a través del patio trasero. Cada paso que daba parecía tener unos 2 metros de ancho. Recorrió rápidamente su patio. Mi amiga y yo nos dimos la vuelta. Nos agarramos de las manos y corrimos hacia la puerta principal, que estaba cerrada porque habíamos entrado por atrás. Nos quedamos allí unos minutos, convenciéndonos mutuamente de que era un ciervo, hasta que finalmente reunimos el valor para correr hacia la puerta trasera. Una vez dentro, permanecimos en silencio durante unos minutos hasta que nos miramos y dijimos: «Eso no era un ciervo». Lamentablemente, mi mejor amiga ha fallecido desde entonces. Siempre me pregunto, como alguien que cree en la vida después de la muerte, si ella encontró alguna respuesta sobre lo que vimos esa noche. Hace años, experimenté la parálisis del sueño por primera vez. Antes incluso de saber que existía, porque no la conocía, pensé que me habían visitado o abducido. Cuando supe lo que era la parálisis del sueño, lo atribuí a eso. Pero ahora no estoy segura. Esto es lo que pasó. Me desperté de repente y abrí los ojos. Todo estaba normal en mi habitación. Mi cama daba a una ventana que no tenía cortinas ni persianas. Era de día. De repente una luz blanca brillante entraba por la ventana, cada vez más cerca y más brillante, llegando a llenar toda la habitación hasta que todo lo que podía ver era blanco. Entonces desapareció y mi habitación volvió a la normalidad. De repente pude ver 3 sombras en la esquina de mi habitación. Cuando las sombras se hicieron más grandes y empezaron a trepar por el lateral de la pared, me di cuenta de que tenían forma de alienígenas grises. Eran altos, delgados, con cabezas largas y ovaladas. Sentí que eran alienígenas, sentí que era real. Estaba aterrorizada y traté de moverme y gritar a mi madre. Tenía 17 años en ese momento, pero por supuesto no podía gritar, porque estaba en parálisis del sueño. Lo único que podía hacer era esperar a que terminara. Al igual que la luz blanca, las sombras se hicieron más grandes y se arrastraron hasta el techo, y luego llenaron la habitación. Entonces debí de volver a desmayarme y despertarme. No se lo conté a nadie, pero años después vi un documental sobre la parálisis del sueño y me di cuenta de que eso era lo que me había pasado. He oído que las personas que fueron abducidas a menudo sufren parálisis del sueño, así que eso me hace dudar. La única otra experiencia que he tenido fue ver 3 luces en el cielo, años después. 3 luces en línea diagonal, luego empezaron a moverse en línea recta. Y luego la del final empezó a alejarse. Yo iba conduciendo así que no pude ver más que lo poco que vi.
Esto solo se lo he contado a algunos de mis allegados, uno de los cuales también tuvo experiencias extraterrestres, que no pensarían que estoy loca, porque entiendo que a los que han tenido estos encuentros a menudo se les llama así. Mi primer recuerdo de encuentros con extraterrestres fue cuando era muy joven. Por aquel entonces, mis padres y yo vivíamos en casa de mis abuelos durante un corto periodo de tiempo. Recuerdo que tenía miedo de una habitación de su casa. Afirmé que había un extraterrestre allí, gris, y también vi una nave espacial, pero era casi como interdimensional. Después de esa experiencia, me aterrorizaron los extraterrestres y las abducciones. Mi abuela estaba viendo un programa con una escena de abducción con extraterrestres grises, y sentí tanto pánico que incluso personajes como E.T. me asustaban después de eso. Hace poco le pregunté a mi abuela si recordaba que yo tuviera miedo de una habitación en particular cuando era más joven, y me dijo que sí, que recordaba que había una habitación que yo quería evitar. No puedo asegurar lo que pasó, y sé que existen los falsos recuerdos, pero mis experiencias futuras y lo que dijo mi abuela me llevan a creer que fue real. Mis siguientes experiencias, que yo recuerde, vinieron mucho más tarde. Fue durante una época en la que meditaba mucho y tenía sueños muy vívidos y experiencias extracorpóreas. Esta experiencia, diré que fue un sueño, pero he oído historias de gente que ha tenido abducciones y casi parecen sueños, o sus sueños recapitulan lo que realmente les pasó. Así que lo incluyo por si acaso. Solo recuerdo que los alienígenas grises me perseguían de nuevo. Tenían unas herramientas que me electrocutarían y querían específicamente mi material reproductivo. Óvulos. No puedo decir si algo de esto ocurrió en la vida real porque, de nuevo, fue un sueño. He escuchado historias muy similares, casi idénticas, sobre extraterrestres grises que querían material reproductivo. Amor y Platillos fue un documental y muchos otros que han hablado de algunas cosas raras y similares. No sé nada de todo eso, pero sí sé que me sentí muy incómoda con todo el sueño. Yo tenía entonces unos 18 o 19 años. Ahora 28. Mi familia alquiló una casa en Florida para pasar la semana. Fue temprano en la noche, estaba de pie sola en la cocina y sentí un frío roce contra mi cuerpo, que era extraño por ser el medio del verano en Florida. Pensé que algo parecía apagado, pero continuó. Más tarde, esa noche, todo el mundo estaba en sus habitaciones durmiendo, pero yo me dormí en el sofá. Recuerdo que tuve un sueño muy vívido y extraño sobre un gato esfinge que me seguía y me observaba. Y recuerdo sus ojos negros mientras me sacudía la cabeza. De repente me desperté del sueño, todavía en el sofá, y vi a un extraterrestre gris de 1 metro y medio parado frente a mí. Lo extraño fue que me habló, pero no fue en voz alta. Recuerdo que le oí telepáticamente: levántate. A lo que respondí medio adormilada y en voz alta: no quiero, estoy demasiado cansada. Y entonces me desmayé. No recuerdo nada después de eso y me desperté en el sofá por la mañana. He oído historias de telepatía que se utiliza como una forma de comunicación para ellos, así que supongo que esto coincide. Recuerdo que después de eso estaba tan asustada que fui a un chamán practicante para que me ayudara. Y entonces les dije mentalmente que no tenían mi permiso para llevarme más y que me dejaran en paz. No he tenido ninguna experiencia, al menos que yo recuerde, desde entonces. Contemplé mucho antes de publicar esto porque todavía no sé cómo procesarlo, pero quería ver si otras personas han tenido experiencias similares. Anoche, en el monitor del bebé, vi una mano acariciando suavemente el vientre de mi hijo de 4 meses, mientras lloraba para calmarlo. Esta no es la primera vez que ocurre. No tenemos ocupantes ilegales, no hay acceso al ático desde ninguna de las habitaciones, tenemos 2 perros y ambos trabajamos desde casa. Sabríamos si alguien más estuviera viviendo en secreto con nosotros. A finales de mayo, mi hijo estaba tomando una siesta en su Moisés en nuestro cuarto. Es solo un bebé, así que duerme muy seguido durante el día. Esto fue probablemente a las 5 de la tarde. Mi esposa y yo estábamos afuera en el patio, cocinando a la parrilla y teníamos el monitor del bebé con nosotros. Él empezaba a despertarse y estaba inquieto, así que ella entró para ir al baño antes de ir a buscarlo. Yo estaba llevando la comida adentro cuando ella salía del baño y al verme se quedó paralizada.
como si estuviera completamente sorprendida de verme. Le dije en broma, yo también vivo aquí. Y fue entonces, cuando me contó que acababa de ver una mano sobre el bebé en el monitor. En pánico, al darse cuenta de que no era yo quien estaba arriba, subimos corriendo y no encontramos nada ni a nadie en la habitación. Cuando me lo contó, no es que no le creyera, simplemente trataba una y otra vez de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Nada tenía sentido. Mi primer pensamiento como alguien externo sería, oh, esto es común y solo es un fallo mostrando una imagen anterior en la pantalla. Sin embargo, esta cámara y monitor del bebé son solo para transmisión en vivo. No hay grabación ni memoria en la cámara. La imagen es muy clara y no tiene fallos visuales si está fuera de alcance. Simplemente muestra una pantalla blanca indicando que se ha perdido la señal. No baja la calidad ni se pone borrosa. Además, soy videógrafo de profesión, así que estoy bastante familiarizado con el concepto de artefactos o fallos de compresión ocasionales que muestran imágenes antiguas en cámaras de seguridad. En los 4 años de tener y usar estas cámaras para nuestros 2 hijos, nunca había pasado algo así. Avancemos hasta anoche, alrededor de 1 mes y medio después de esa primera ocurrencia. Nuestro hijo ahora duerme generalmente en su cuna, en su habitación, hasta que se despierta para alimentarse en medio de la noche. Anoche, a las 3 en punto, lo escuché llorar en el monitor al lado de mi cama. Intenté despertar a mi esposa para que lo trajera, pero ella no estaba en la cama. Al darme vuelta para mirar el monitor, vi una mano que entraba en el cuadro desde un lado, acariciándolo suavemente mientras lloraba, dándole 2 palmaditas suaves en el vientre. Y luego salía del cuadro. No pensé 2 veces. Asumí que era obviamente mi esposa y que tal vez estaba preparando la mesa para cambiarle el pañal. Por eso le dio unas palmaditas, en vez de levantarlo de inmediato. Fue entonces cuando mi esposa salió del baño en nuestro dormitorio, confirmando que no estaba en su habitación al otro lado de la casa. Inmediatamente me levanté y dije, oh, Dios mío. Pensé que eras tú mientras la adrenalina recorría mi cuerpo. Apenas podía hablar. Es cierto cuando dicen que algo puede pasar y te congelas o no puedes hablar. De nuevo fuimos a su habitación y él estaba solo. Ahora, lo que no entiendo es que si esto es un fantasma o espíritu, ¿por qué se está dejando ver? Tenemos 2 cámaras en la habitación, su monitor de bebé y una en cámara Blink en una estantería que usamos solo para ver en vivo. Así que no podemos acceder al almacenamiento en la nube que solo se activa con movimiento. 2 ocasiones separadas de ser visto, creo que va en contra de todas las historias que se escuchan sobre espíritus y cámaras. No es un fantasma, no es una luz, es una mano física. Este espíritu parece ser amigable, porque de lo contrario, siento que no intentaría consolar a nuestro bebé. Aún recuerdo aquella noche cuando éramos niños, acostados en nuestra litera, sin poder dormir, alrededor de la 1 a.m. Hicimos un pacto. El que muriera primero haría todo lo posible por regresar, aparecerse al otro y contarle lo que había del otro lado, sin importar la dificultad. Acordamos que haríamos el intento. Este pacto era algo que recordábamos de vez en cuando durante nuestras vidas. Siempre fuimos muy unidos y la gente incluso creía que éramos gemelos. Teníamos una facilidad rara para adivinar lo que el otro estaba pensando o lo que iba a decir. Supongo que eso siempre sucede cuando pasas la mayor parte de tu vida junto a alguien. Una desgracia llegó a mi familia tiempo después, cuando mi hermano falleció a causa de un accidente de tráfico. Sentí que mi vida también había terminado. Nunca antes había sentido este tipo de soledad, ya que siempre podía contar con él, y su presencia siempre estaba cerca de mí. Es algo que creí que tendría junto a mí el resto de mi vida, y en un instante, simplemente, ya no estaba. Así de simple, dejó de existir. Esa noche, durante el velorio, recordé el acuerdo. Pero en esas circunstancias, no le di mucha importancia. No era más que un acuerdo entre nosotros, pero en ese momento le deseé lo mejor. Si acaso hay algo después de la muerte, solo quería que le fuera bien. Los siguientes días fueron muy difíciles. El vacío es muy complicado de explicar, pero también se siente. Los años pasaron y la vida siguió su camino.
En ocasiones lo recordaba, aunque cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. La vida va sustituyendo vivos por muertos, y las memorias empiezan a perder sentimiento. Aún recuerdo cuando sucedió la primera vez. Acostado en mi cama, en el cuarto solo, y con las luces apagadas, en una de esas noches de insomnio, empecé a sentir que alguien me observaba. Es algo que no tiene explicación. Sentí miedo, y cómo el corazón comenzaba a palpitar más fuerte cuando escuché pasos en el cuarto de afuera. Dudé por un segundo, pero me aseguré a mí mismo que la puerta del departamento estaba cerrada. Miré a mi alrededor sin levantarme y noté cómo los espejos de las paredes estaban negros, más oscuros que la noche, como si hubieran dejado de reflejar. En eso, los pasos llegaron lentamente a la puerta de la recámara. No eran pasos pesados. La puerta comenzó a abrirse, y sin tiempo para reaccionar, solo pude quedarme ahí recostado deseando que todo estuviera en mi imaginación. La tensión no me dejó hacer nada más. Quería saber quién estaba del otro lado. La puerta se abrió por completo, y ahí estaba él, mi hermano, pero en su forma de niño. Tenía que estar soñando, pero no se sentía como un sueño. Se sentía todo real. Entró en la recámara y al verme me sonrió, pero era una sonrisa que no destellaba felicidad. Caminó y se sentó en un sillón dentro del cuarto y me veía fijamente. Estaba feliz, como si finalmente hubiera conseguido su objetivo de regresar. Después de tantos años, aunque en su estado no sé cómo se siga moviendo el tiempo, debo aceptar que después del susto inicial hubo felicidad de verlo de nuevo. Ahí, enfrente de mí, sonriendo, como cuando era niño. No tenía que decir nada porque yo conocía esa sonrisa. Sin quitarle la mirada fijamente, me senté en la esquina de mi cama, compartiendo este momento que tanto habíamos planeado. Pensé que seguramente estaba soñando, pero estaba determinado en sentir el momento. Ninguno de los dos hicimos ningún intento por comunicarnos entre nosotros. Era como si ambos sabíamos lo que estaba sucediendo. Él había cumplido su parte del trato, y yo conocería que me esperaría donde quiera que estuviera cuando falleciera. Finalmente se puso de pie y caminó hacia una esquina donde no llegaba la luz. Sin quitar su sonrisa, se metió en la sombra y desapareció. Esa noche no pude dormir recordando todo lo que habíamos vivido juntos. Fui cubierto por un sentimiento de seguridad. Mi hermano aún existía y lo pude sentir. Sentí una sensación de calor reconfortante por todo mi cuerpo y caí recostado en la cama de nuevo. No sabía si volvería a suceder. Quizás debí intentar comunicarme con él, pero no fue necesario. Estaba seguro de que ambos sabíamos exactamente lo que el otro pensaba y sentía. Pasaron los años y había olvidado casi por completo lo que había sucedido con mi hermano. Una parte de mí siempre creyó que solo fue un sueño, y parece que mi cabeza lo había terminado tomando esa forma. El reencuentro había sido tan perfecto, como sea que haya sucedido, pero sucedió. Sentí su calor, su acompañamiento, y sentí que él también estaba feliz de estar de regreso. Los años pasaron y mi vida había cambiado mucho. Estuve casado un tiempo y después me separé. Ahora solo me quedaba un hijo pequeño que se llevaba toda mi atención cuando estaba conmigo. Fue alrededor de esos tiempos que sucedió de nuevo. Tenía días sin poder dormir bien y sentía como si algo o alguien me estuviera observando durante la noche. Me decía a mí mismo que era solo paranoia, hasta que una noche, sentado en la cama, vi cómo algo grande se movía fuera de la ventana. No tenía forma, era más bien como una luz muy tenue. Primero pensé que podía ser la luz de algún carro pasando, pero iba y regresaba hasta que se detuvo justo en la ventana. Estaba en un estado casi inconsciente, como cuando estás a punto de dormirte, que aún tienes los ojos abiertos, pero ya no reaccionas a lo que sucede, como si una parte de tu conciencia ya se hubiera dormido. Estaba por levantarme de la cama cuando vi cómo la luz entró a través de la ventana al cuarto y se movió hasta pegar contra un espejo. Se escuchó el golpe en el espejo y, por el ruido, logré recuperar la conciencia. Me levanté y me acerqué al espejo. Me di cuenta de que el espejo ya no daba un reflejo, sino que estaba de color oscuro, como si alguien hubiera pintado de negro sobre él. Miré rápidamente al resto de los espejos y vi que todos estaban en las mismas condiciones. Sentí de nuevo la mirada sobre mí desde mi espalda. Miré
y lo pude distinguir entre las sombras en la esquina oscura. Algo se resaltaba entre los diferentes tonos de negro. Habló, y reconocí su tono de voz inmediatamente. Su voz era más gruesa de lo que la recordaba, pero identifiqué su pronunciación y sus pausas. Ya no era el niño que había visitado antes. «Ayúdame», decía sin hacer ningún movimiento, como si su imagen fuera solo un recuerdo mío, y en realidad no estaba ahí, ya que no interactuaba con nada. El sonido de su voz era tenue, y notaba un poco de desesperación en busca de empatía. «Está frío aquí, y siempre está oscuro». Se sentía un abrumador silencio en la habitación, como si todo sonido dentro y fuera se hubiera apagado. Comencé a caminar hacia la oscuridad sin saber qué me iba a encontrar cuando mi bebé comenzó a llorar. El sonido me hizo salir de ese estado de aislamiento, como si de pronto se hubieran encendido las luces. Ahí estaba de pie, pero ya no entendí por qué. Encendí la luz del cuarto y no había nada fuera de lugar. Fui por mi hijo a su cuna y pensé que quizás lo había imaginado todo. Ahí estaba la esquina alumbrada vacía. Dejé a mi hijo en la cuna y esperé a que se durmiera de nuevo. Vi la hora. Cada vez me quedaban menos horas de sueño. Apagué la luz y regresé a la cama. No sé cómo explicarlo, pero ese sentimiento de ser observado regresó de inmediato. Así que cerré los ojos e inmediatamente escuché un murmullo dirigido hacia mí. «¿Quiero descansar?» Lo sentí como si me estuviera hablando en la cara. Sentí lo húmedo de su aliento con cada palabra que decía y quería creer que estaba soñando, por lo que no abrí los ojos. «Necesito tu ayuda. Solo dime si me quieres ayudar». Moví la cabeza de forma afirmativa. Abrí los ojos lentamente, pero no vi a nadie. Miré a los alrededores del cuarto, pero no había nada. Cerré los ojos de nuevo. ¿Recuerdas cuando jugábamos en la parte de atrás de la casa de la abuela? Aquella vez que decidimos escondernos y tardaron varias horas en encontrarnos. Lo enojada que estaba toda la familia, ya que nos encontraron. Incluso decían que habían llamado a la policía para anunciarnos como perdidos. Mi cerebro se llenó de satisfacción, como si por un instante compartiera de nuevo un momento pasado que nadie más recordaba junto a mí. Y de pronto sentí el gusto de tenerlo cerca de nuevo. Tenía que ser él quien me visitara. Sin abrir los ojos le respondí: «¿Recuerdas aquella vez en Navidad que decidimos abrir nuestros regalos a escondidas un día antes y cómo nos descubrieron y nos castigaron por varios días?» Escuché su risa, idéntica a como la recordaba. Aún inocente y sin preocupación, sentí un alivio profundo porque tenía que ser mi hermano. «Necesito tu ayuda rápido. Coloca esta moneda debajo de tu hijo mientras duerme». Ahí estaba de pie, pero ya no entendí por qué. Encendí la luz del cuarto y no había nada fuera de lugar. Fui por mi hijo a su cuna y pensé que quizás lo había imaginado todo. Ahí estaba la esquina alumbrada vacía. Dejé a mi hijo en la cuna y esperé a que se durmiera de nuevo. Vi la hora. Cada vez me quedaban menos horas de sueño. Apagué la luz y regresé a la cama. No sé cómo explicarlo, pero ese sentimiento de ser observado regresó de inmediato. Así que cerré los ojos e inmediatamente escuché un murmullo dirigido hacia mí. «Quiero descansar». Lo sentí como si me estuviera hablando en la cara. Sentí lo húmedo de su aliento con cada palabra que decía y quería creer que estaba soñando, por lo que no abrí los ojos. «Necesito tu ayuda. Solo dime si me quieres ayudar». Moví la cabeza de forma afirmativa. Abrí los ojos lentamente, pero no vi a nadie. Miré a los alrededores del cuarto, pero no había nada. Cerré los ojos de nuevo. ¿Recuerdas cuando jugábamos en la parte de atrás de la casa de la abuela? Aquella vez que decidimos escondernos y tardaron varias horas en encontrarnos. Lo enojada que estaba toda la familia, ya que nos encontraron. Incluso decían que habían llamado a la policía para anunciarnos como perdidos. Mi cerebro se llenó de satisfacción, como si por un instante compartiera de nuevo un momento pasado que nadie más recordaba junto a mí. Y de pronto, sentí el gusto de tenerlo cerca de nuevo. Tenía que ser él quien me visitara. Sin abrir los ojos, le respondí: «¿Recuerdas aquella vez en Navidad que decidimos abrir nuestros regalos a escondidas un día antes y cómo nos descubrieron y nos castigaron por varios días?» Escuché su risa, idéntica
a como la recordaba. Inocente y sin preocupación. Sentí un alivio profundo porque tenía que ser mi hermano. Necesito tu ayuda rápido. Coloca esta moneda debajo de tu hijo mientras duerme. Lo que me pidió me asustó e inmediatamente abrí los ojos. Para mi sorpresa, había una moneda vieja y desgastada sin ninguna marca sobre la cobija. No entendía qué estaba pasando y encendí la luz del cuarto deprisa, mirando hacia la cuna de mi hijo, donde aún dormía. Pensé si debía poner la moneda debajo de él. Mi hermano me necesitaba, y yo lo conocía para saber que no sería capaz de dañar a mi hijo. Recordé lo desesperado que sonaba su voz al inicio cuando me pidió ayuda. ¿Acaso me estaría manipulando recordando viejos tiempos? Decidí no hacerlo, así que apagué las luces y dejé la moneda en mi puño. ¿No me vas a ayudar?, me preguntó con un tono de tristeza y decepción. A partir de ahí, su tono comenzó a volverse más molesto y acusatorio. Estoy aquí por tu culpa. Tú fuiste el de la idea. Ya no puedo regresar. Ahora me están buscando. No entendía nada de lo que me decía. ¿Quién lo podría? ¿Estar buscando y para qué? ¿De qué huía? Decidí no hacer ni decir nada y solo mantuve los ojos cerrados, con un tono enojado y gritando. Sentí el aliento cada vez más fuerte sobre mi cara. Entrégamelo. Lo necesito. Me están buscando. No debía regresar. Sentía cómo me gritaba, pero permanecí con los ojos cerrados. Su presencia se fue alejando hasta que desapareció. Semanas después, regresó. De nuevo estaba en mi cama, con mi hijo durmiendo en su cuna junto a mí. Estaba preparándome para dormir y desde aquella vez deseaba que todo hubiese sido un sueño y que nunca volviera a pasar. Intentaba ignorar lo que había sucedido, intentando olvidarlo. Me acosté en mi cama y cuando apagué la luz, inmediatamente pude distinguir una figura sentada en el sillón de la esquina. La luz de la noche de la ciudad entraba por la ventana y en esa completa oscuridad de la esquina, la luz se reflejaba en sus ojos, haciéndolos visibles en la oscuridad. Me asusté al verlos moverse lentamente, volteando de un lado a otro, hasta que por fin se quedaron fijos en mí. Encendí la luz y ahí estaba de nuevo. Era fácil de reconocer, pero ya era más grande, un adolescente. Una edad a la que nunca llegó. Nuestras miradas se cruzaron y me sonrió, pero después continuó con unos movimientos extraños. Su mirada se perdía en el cuarto. Observaba directamente la cuna de mi hijo, pero casi todo el tiempo no fijaba la mirada en nada. Su cara no se movía mucho, incluso cuando hablaba, permanecía sin expresión alguna. Intenté ponerme de pie, pero me sentí muy mareado al levantarme. Así que terminé tirando un vaso de agua que estaba al lado de mi cama. Noté cómo el agua tomaba un camino que parecía fluir del piso hacia arriba, de regreso al vaso gota a gota. Me recosté de nuevo en la cama. Sentía que no podía concentrarme mucho en nada. Él no se movía, como si estuviera pegado a la silla. Comenzó a hablar sin mirarme. Mantenía la mirada hacia el frente e intentó hacer conversación, preguntándome si recordaba sucesos de nuestra niñez. Parecía recordar con exactitud las historias, pero había algo en la forma que las contaba, sin ninguna expresión ni sentimiento, todo expresado, sin tono. Su voz se había hecho más grave. Me miraba, pero no a cara, como si no supiera dónde mirar a alguien, sino solo hacia donde estaba mi cuerpo. Necesito tu ayuda, hermano. Yo no sabía qué responder, así que permanecí callado. Solo tienes que repetir junto a mí. Me asusté al ver que sus ojos se habían convertido en completamente negros. Empezó a hablar en un idioma que no reconocía. Si estaba en problemas, quería ayudarlo como fuera, así que comencé a seguirlo. Pero rápidamente recapacité, porque no sabía qué estaba haciendo, ni qué estaba diciendo. Así que me detuve. No tengas miedo, hermano, me dijo en un tono de voz completamente diferente a los anteriores, como si fuera otra persona diferente. Es de la Biblia. Me ayudará a descansar. Me detuve horrorizado cuando vi cómo, de la nada, habían aparecido alrededor de 8 personas detrás de mi hermano, que solo permanecían de pie y observaban hacia el frente. Parecían de diferentes edades. Aún estaba muy débil y ya no podía distinguir lo que era verdad y lo que podía estar imaginando. Cerré los ojos para descansar lo que sentí como un segundo, pero al abrirlos vi que mi hermano ya se había levantado de la silla y avanzaba hacia la cuna. Hice un último esfuerzo por levantarme, pero fracasé. Mi hijo despertó y comenzó a llorar. Mi hermano se volteó bruscamente hacia mí y de nuevo sus ojos parecían normales. Por fin, una expresión en su cara,
y era de desesperación. Repite conmigo, debes darte prisa. Me encontraron. Me quedé en silencio, decidido a no repetir nada. No sabía quién o qué estaba frente a mí con la imagen de él. Debes ayudarme, me decía desesperado, y se tiró al piso. La gente que estaba en el cuarto había desaparecido. Tirado en el piso, estiró su mano, intentando tocarme. «¡Debes ayudarme! ¡Date prisa!», gritaba cada vez más desesperado y aterrorizado. Algo me decía que finalmente, sí era él, se estiraba y me suplicaba que lo ayudara. Parecía que no podía levantarse. «¡Ayúdame, ayúdame!», me gritaba, lanzándose contra mí y arrastrándose por el piso lo más rápido que podía. Me miraba fijamente, y parecía que los ojos se le iban a salir de la cara. Parecía un lagarto que desesperadamente va tras su presa, hasta que simplemente desapareció. Mi hijo seguía llorando, así que me puse de pie y fui con él. Años después, aún recuerdo su expresión de desesperación. Nunca había visto a alguien así, y a veces me preguntaba dónde podía estar y en qué circunstancias. Desearía que nunca regresara, pero en ocasiones, en las noches oscuras, aún lo puedo sentir observándome, esperando el momento de regresar de nuevo. Estoy en una relación desde hace unos 6 meses. Hace aproximadamente 3 meses, él y yo estábamos sentados en un hotel, escuchando música juntos. Estábamos disfrutando del momento. Él estaba callado y pude notar que algo le molestaba. Cuando le pregunté, permaneció en silencio. Casi parecía como si estuviera reuniendo el valor para decirme algo. Miró y me dijo que estaba pensando en alguien. Luego me preguntó si me gustaría conocerla. Sabía dónde iba esto. La había mencionado muy brevemente antes. Un mes antes de este momento, después de escuchar una canción titulada Caroline de Colter Wall. Y desde entonces no he podido escuchar esa canción. Por supuesto, le dije que sí. Me pidió que le trajera su billetera. Cuando se la llevé, sacó una foto Polaroid y me la pasó. Era una foto de una mujer a la que amaba muchísimo. Incluso antes de que me explicara la situación, sentí como si la hubiera conocido toda mi vida. Me explicó que ella había fallecido 5 años antes, casi exactamente en esa fecha, y que se conocían desde que eran bebés. Nunca le había dicho lo que sentía porque no lo consideraba apropiado, y me dijo que se siente culpable por eso hasta el día de hoy, porque se pregunta a menudo si ella aún estaría viva si le hubiera dicho algo. Me expresó que siente que ella siempre está con él, y para solidificar eso, mantiene su foto en su billetera todo el tiempo. Intenté mantener la emoción fuera de la historia para que fuera menos confusa, pero esto es lo que necesito decir. En el momento en que me mostró esa foto, antes de que dijera una palabra, me abrumó de inmediato uno de los sentimientos de culpa más poderosos que jamás había sentido en toda mi maldita vida. No puedo decir si venía de él o si era mío, pero esto es importante para más adelante. Luego pensé que ella era quizás la mujer más hermosa que había visto en mi vida, y después que la había conocido toda mi maldita vida. Esto fue antes de que me dijera algo sobre ella. Me dijo su nombre. A medida que pasaba el tiempo, tuve esta abrumadora sensación de tristeza y de arrepentimiento y otras cosas. Luego, la cadena de pensamientos más extraña cruzó en mi mente y hasta el día de hoy mantengo que no me pertenecían. El primero fue, te conduje hacia él, y el siguiente fue, cuídalo. Hice todo lo posible por mantenerme fuerte. No derramé lágrimas, pero Dios mío, quería hacerlo. Después de sentarnos en silencio, todo pasó, y finalmente regresamos a nuestros respectivos hogares. Tuve que llorar en los brazos de mi compañera de cuarto para finalmente aliviarme del dolor y la culpa que sentí por este nuevo conocimiento. Me sentí tan increíblemente enferma y rota, como si yo hubiera perdido a alguien especial para mí. No podía comenzar a explicar por qué mis niveles de empatía estaban tan descontrolados. Esa es la forma más suave en que puedo describir cómo me sentí. Al día siguiente, no pude levantarme de la cama, y más tarde, sufrí una migraña debido a la enfermedad y el dolor que sentía. 3 meses después, llegué a Hawái. Mi novio es de Hawái,
así que fue proactivo en ayudarme a entender qué esperar. Una noche tuve un sueño en el que estaba yo y 2 niños. Asumo que eran mis hijos. Él siendo el padre. Caminábamos por las calles de Waikiki cuando sentí que el sueño fue interrumpido. Una mujer vestida de blanco se acercó a mí y a mis hijos y comenzó a hablar con nosotros. Recuerdo su rostro y atuendo con claridad. Llevaba un vestido blanco con un bordado de flores muy claro alrededor del cuello. Reconocí su rostro de inmediato. Era ella. No puedo recordar lo que me dijo, lo cual lamento profundamente, pero me habló de una manera dulce y muy amable. Su sonrisa nunca se desvaneció y su toque fue muy suave. Cuando desperté, sentí como si hubiera perdido algo muy grave, y lloré por ello durante unos 30 minutos. Le expliqué el sueño a mi novio, omitiendo la parte de que era la mujer que él perdió, y me dijo que parecía que estaba siendo bienvenida a la isla. Me pregunto si su percepción cambiaría si hubiera sabido el detalle que omití. Desde entonces, no pasa un día en que no piense en ella. Cada vez tengo que tomar un momento para respirar. Usualmente me paraliza y necesito fuerza para recomponerme y sacarla de mi mente. ¿Está tratando de decirme algo? Debería dejarla entrar y escucharla, y aceptar el tumulto emocional que inevitablemente puede acompañarlo. ¿Y estará tratando de contactarme? ¿Cómo podría contactarla de manera productiva para ambas? No quiero que esté atrapada en esta tierra porque no pude dejarla descansar. Es algo que quizás nunca sepa.